Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que lo sé a muchos de ustedes les consume, un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que involucra a dos nombres que seguro, pero seguro, reconocen al instante Andercel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, vamos a desentrañar esos rumores que no nos dejan dormir, esas especulaciones que nos carcomen por dentro, esa posible traición secreta que se dice que está ocurriendo y que ha sacudido los cimientos, no solo del fandom turco sino del fandom global. Prepárense porque este vídeo va a ser una bomba de información, un torbellino de análisis y por supuesto, una avalancha de especulación. Porque aquí no le tememos a la controversia. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al meollo del asunto, antes de que destapemos esta olla de grillos, quiero pedirles un favorcito que me ayudaría muchísimo. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de chismes y entretenimiento turco, o incluso si ya son suscriptores leales, pero todavía no le han dado clic a la campanita, por favor, háganlo ahora mismo. No lo dejen para después. Suscríbanse al canal, activen esas notificaciones, déjenlas vibrando. Así no se pierden ni una pizca, ni una migaja, ni un susurro de nuestros vídeos. Serán los primeros, los pioneros, los adelantados en enterarse de todo, absolutamente todo, lo que está pasando en el efervescente mundo del espectáculo turco y por supuesto más allá. Créanme, de verdad, no se arrepentirán. Tenemos contenido nuevo cada semana, estamos horneando sorpresas constantemente y siempre estamos buscando nuevas formas de entretenerlos, informarlos y por qué no provocarlos un poquito. Así que únanse a nuestra comunidad, a esta gran familia de amantes de las telenovelas y el buen drama. Ahora sí, con la conciencia tranquila y los deberes hechos, hablemos de Hande y Kerem. Para los que quizás estén un poquito despistados, para los que recién se suman a la fiesta, Andercel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, la pareja dorada, la pareja que nos hizo creer en el amor, gracias a la exitosísima, la mega popular, la ultra adictiva serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos y amamos en muchos países. Su química en pantalla era palpable, era incandescente, era simplemente innegable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo era una explosión de emociones. Y pronto esa química que nos tenía pegados a la pantalla, se trasladó a la vida real. Sí, señores. El sueño se hizo realidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas, más fotografiadas, más comentadas y por supuesto, más seguidas del mundo del espectáculo, con millones y millones de fans alrededor del globo terráqueo. Su romance era un cuento de hadas moderno, un cuento de hadas documentado en cada foto robada por los paparazzi, en cada aparición pública cuidadosamente orquestada, en cada entrevista donde se profesaban amor eterno. Parecía, y aquí es donde radica la magia, que el amor verdadero existía, que estaba ahí, frente a nuestros ojos, y que lo estábamos presenciando en tiempo real. Era como una telenovela, pero sin los cortes comerciales. Pero como suele suceder, como casi siempre sucede en este mundo del espectáculo, donde nada es lo que parece, donde todo está maquillado y editado, la burbuja explotó. ¡Pum! De repente, de la nada, como un rayo en un día soleado, los rumores de una ruptura empezaron a circular por todos los rincones de las redes sociales. Al principio, claro, nadie quería creerlo. Los fans se aferraban con uñas y dientes a la esperanza de que todo fuera un malentendido, una simple crisis pasajera, un pequeño bache en el camino. Pero lamentablemente con el pasar de los días, las semanas, los meses, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem, nuestro Seda y Serkan de la vida real, se separaron. La noticia cayó como una bomba atómica en el fandom, dejando a miles, a millones de corazones rotos, desolados, hechos añicos. Fue un verdadero trauma colectivo. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la historia se pone aún más interesante, donde la trama se complica, donde los giros inesperados nos dejan sin aliento. Porque después de la ruptura, como buitres sobre una presa, empezaron a surgir rumores, teorías, especulaciones sobre las razones detrás de la separación. Se habló de agendas incompatibles, de presiones mediáticas insoportables, de celos enfermizos, de infidelidades escandalosas, un sinfín de teorías conspirativas que inundaron las redes sociales, los foros de discusión, los grupos de fans. Era un verdadero aquelarre de chismes. Pero una teoría en particular, una teoría oscura y siniestra, ha estado ganando fuerza en los últimos tiempos, una teoría que habla de una posible traición secreta.
Aquí es donde la cosa se pone turbia. ¿De qué se trata esta supuesta traición? Bueno, según algunos medios turcos que se autodenominan investigadores, y varios insiders, la ruptura entre Hande y Kerem no fue tan amigable, tan civilizada, tan consciente como se hizo creer. Se dice, se rumorea, se vocifera, que hubo una tercera persona involucrada, una persona cercana a ambos, una persona del círculo íntimo, que habría sembrado la discordia, que habría envenenado la relación, que habría jugado un papel nefasto en la separación de la pareja. Algunos, los más atrevidos, los más osados, incluso se atreven a mencionar nombres, a señalar con el dedo acusador. Pero yo, como buena periodista, prefiero no entrar en esos detalles sin tener pruebas concretas, sin tener la evidencia irrefutable. Lo importante, lo que nos compete, es que esta teoría de la traición ha encendido la mecha de una nueva ola de especulaciones y debates acalorados entre los fans. Es como una guerra civil en el fandom. ¿Es cierto, entonces, que hubo una traición? ¿Fue esa la verdadera, la única, la determinante razón detrás de la ruptura? Es difícil, muy difícil saberlo con certeza. En este mundo del espectáculo, como ya les dije, nada es blanco o negro, todo tiene sus matices. Lo que sí sabemos, lo que es un hecho irrefutable, es que tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo desde la separación. Han evitado como la peste hablar directamente sobre el tema, lo que obviamente ha alimentado aún más los rumores y las teorías. El silencio otorga, dicen. Hande, por su parte, se ha estado enfocando en su carrera actoral, protagonizando nuevas series, aceptando nuevos proyectos, explorando nuevos horizontes. La hemos visto brillar en diferentes roles, demostrando su talento, su versatilidad, su capacidad de reinventarse. También ha estado muy involucrada en causas sociales, utilizando su plataforma, su voz, para generar conciencia sobre temas importantes. Una verdadera activista. Kerem, por su lado, también ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, tanto en la actuación como en la producción. Lo hemos visto explorar diferentes facetas de su carrera, buscando nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos caminos. Un hombre renacentista. A pesar de la separación, a pesar de la ruptura, a pesar del drama, tanto Hande como Kerem siguen siendo figuras muy queridas y respetadas en el mundo del espectáculo turco. Sus fans los siguen apoyando incondicionalmente, enviándoles mensajes de amor y aliento, deseándoles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y aunque muchos, muchísimos, aún sueñan con una posible reconciliación, con un reencuentro mágico, con un final feliz digno de un cuento de hadas, la realidad, por dura que sea, es que el tiempo ha pasado y ambos han seguido adelante cada uno por su lado. ¿Pero por qué entonces sigue siendo tan relevante esta historia? ¿Por qué seguimos hablando de Hande y Kerem, incluso después de su separación? ¿Por qué nos sigue doliendo su ruptura como si fuera la nuestra? Creo sinceramente que la respuesta radica en la intensidad del romance que vivieron y compartieron con el mundo. Su historia nos hizo creer en el amor verdadero, nos hizo soñar con un final feliz de película, nos hizo pensar que, quizás, el amor sí puede conquistarlo todo. Y cuando ese final feliz no llegó, cuando la burbuja explotó, nos sentimos decepcionados, engañados, como si hubiéramos perdido algo valioso, algo irrecuperable. Es como si nos hubieran robado un pedazo de nuestra infancia. Además, la historia de Hande y Kerem es un reflejo de la realidad del mundo del espectáculo, un mundo lleno de presiones, de expectativas irreales, de agendas ocultas, de intereses creados. Nos recuerda que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden ser frágiles, vulnerables, susceptibles a los golpes del destino. Nos enseña a las malas que el amor no siempre es suficiente y que a veces, por más que queramos, las circunstancias pueden superar incluso los sentimientos más fuertes. Y en cuanto a la supuesta traición, creo que es fundamental ser cautelosos, no dejarnos llevar por las especulaciones, no alimentar el morbo. Es fácil, muy fácil caer en la tentación de creer en teorías conspirativas, de buscar culpables donde quizás no los hay, pero debemos recordar que no siempre todo es lo que parece, que la verdad puede ser mucho más compleja y confusa de lo que imaginamos. Es posible e incluso probable que nunca sepamos la verdad completa, la verdad definitiva detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestras manos, es respetar su privacidad, respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Al fin y al cabo, todos merecemos ser felices, ¿no creen? En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de fama, de éxito, pero también de decepción, de especulación y quizás de traición.
Es una historia que nos ha mantenido enganchados desde el principio, que nos ha hecho reír, llorar, soñar y que, a pesar de todo, sigue generando interés y debate. La posible traición secreta es solo un capítulo más de esta saga, un capítulo que quizás nunca se revele por completo, un misterio que quizás nunca se resuelva. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que es un tema sensible que genera muchas opiniones diferentes y que toca fibras muy íntimas, así que les invito, los animo, los suplico a compartir sus pensamientos, sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Qué opinan de la supuesta traición? ¿Creen que haya sido la verdadera razón detrás de la ruptura? ¿O creen que hay otros factores en juego, otras fuerzas ocultas que influyeron en la decisión? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis y sus especulaciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más, desde lo más profundo de mi corazón, por estar aquí, por dedicarme su tiempo, por apoyar mi canal. Su apoyo significa muchísimo para mí, me da energía, me inspira y me motiva a seguir creando contenido que les guste, que les interese y que, sobre todo, los entretenga. Ustedes son mi razón de ser. Y ahora sí, el último llamado a la acción, la última oportunidad para redimirse. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e informativo o simplemente entretenido, por favor denle un like, un me gusta, un pulgar arriba. Muéstrenme su amor. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con todo el mundo. Difundan la palabra. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen las notificaciones, no sean tímidos. Y recuerden, estamos aquí para entretenerlos, para informarlos, para provocar el debate y para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y no dejen de soñar.